Bendecida Channel y su programa Vidas Transformadas, le damos una cordial bienvenida a usted, amada audiencia. Su servidora Alma Córdoba. Estoy feliz en este momento por tener una persona como invitado muy, pero muy especial para mi vida y sé que también para ustedes también. Mi querido hermano, consiervo, pastor Francisco, bienvenido a su casa. Muchas gracias, pastora Alma, y gracias a Dios por permitirme estar aquí para compartir este testimonio con todas las personas que estoy convencido será de gran bendición para sus vidas. Y para mi vida también, por Amén. supuesto. Gloria a Dios por su vida. Así es. Muy bien, pues vengo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Como toda familia, venimos a buscar aquí una oportunidad en Cancún. Sí, claro. Y pues sufrimos precisamente los estragos de ese cambio de residencia. Mis padres se separaron y cuando yo tenía 15 años, imagínese usted la libertad. Entrando en la pubertad y dándole una libertad tan engañosa. Tan engañosa. Sí. Como seguramente tienen muchos jóvenes que a esa edad es una edad que quieren ser libres, quieren hacer lo que quieran y pues imagínese usted que al tener esa libertad, o más bien al tener esa falta de la dirección de los padres, todo lo que yo podía hacer. Sino todo hijo e hija que viene de un hogar disfuncional lo marca. Definitivamente. Entonces ese fue uno de los problemas que tuve al llegar a este lugar. Cuando sucedió eso, pues 15 años, prácticamente podría decir que comenzaba a vivir, porque pues nosotros dentro del seno del hogar teníamos nuestras reglas y gozábamos y disfrutábamos de libertad hasta cierto punto, pero también había responsabilidad. Entonces, al ya no tener este tipo de barreras, por decir, o de impedimentos, porque los jóvenes así lo ven, como una barrera, como un impedimento. No pueden ver el amor de sus padres a través de esos consejos, ¿no? Entonces, pues nos dedicamos a hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el hijo que no recibe testimonio, ejemplo, se va a convertir en rebeldía. Bueno, hay que ver también de dónde toman el ejemplo, cuál es su ejemplo y qué ejemplo están siguiendo. No, en este caso particularmente los padres. Los padres y asimismo el consejo, ¿no? De dónde viene el consejo y todo lo que hacen. Entonces, al no tener el consejo de mis padres y el ejemplo de ellos, así es. Pues yo buscaba hacer lo que mis amigos me decían o hacían, los compañeros, y un desastre. ¿Las malas compañías corrompen, pastor? Así es. Así es. Entonces, esto no lo entienden mucho o no se entiende de una manera muy específica. Los jóvenes hoy en día buscan, van y hacen, pero debieran detenerse un momento y pensar de dónde y qué ejemplo siguen. ¿De dónde viene su ejemplo? ¿Cuál es su ejemplo? ¿O qué es lo que tratan de vivir? ¿O cuál es la vida que quieren vivir? Pues, pastora Alma, en esa situación me encontré hace muchos años cuando mis padres se separaron. Vamos a disfrutar de la vida, entre comillas. Vamos a hacer lo que querramos o lo que nos venga en gana. Nos queríamos comer el mundo. Cuando uno es joven, sí, claro, pues quiere vivir, sí, disfrutar, claro. Quiere hacer todo y cuanto ve en la tele, en las películas, escucha en la música. Entonces, quiere, como usted bien lo dice, comerse uno el mundo, ¿no? Quiere vivir apresuradamente y sin el consejo, sin la orientación. Y tristemente eso sucede hoy en día. Y sí, claro. Hay muchas familias disfuncionales, jóvenes, niños, aún los adultos que viven sin una dirección eficaz, podríamos decir, ¿no? Sin un consejo sabio.
algo que los oriente, algo que les diga esto está mal, esto no se debe hacer por estas situaciones, por lo que conlleva, por el resultado de tomar una decisión equivocada. Y muchos jóvenes, tristemente, como a mí me pasó, toman decisiones equivocadas. Yo sí tomé muchas decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas, ¿hasta dónde llegaron las consecuencias, pastor? Bueno, una de esas consecuencias fue el caer en el alcoholismo. Caer en el alcoholismo, beber y pues caminar desde joven por ese sendero triste que yo en lo particular no podía darme cuenta de lo que hacía. Todo es diversión, todo es algarabía, es una forma de divertirse, es una forma de vivir. ¿Cuántos años de actividad, pastor? De actividad en... Alcohólica. Pues 10 años, 12 años quizás. Fuerte. Sí, fuerte. Es que lo triste de esto es que uno no se da cuenta que es alcohólico. Uno no se da cuenta que tiene ese problema o esa enfermedad No, ya. es mi vida. Así es, uno lo toma como algo, no me digan nada, o sea, no se metan conmigo. Sí, claro. No, y uno piensa que yo no soy alcohólico porque solamente tomo Porque me gusta. una copa. Pero es un refugio. Así es. Y sin Engañoso, darse- perverso, por supuesto. pero es un refugio. La ausencia tal vez del amor de los padres, el dolor. Pues uno busca llenar ese Sí. vacío Así es. en el corazón, teniendo o disculpándose a sí mismo o enturbiando su mente, su memoria, muchas cosas. Claro, Que en el claro. cual uno no alcanza a percibir, pero ahí está. Es la sutileza, hoy lo entiendo como pastor, el Sí, engaño de Satanás, ¿no? Entonces los jóvenes, o en este caso como joven, van creciendo de esta manera, buscando llenar esos vacíos, esos huecos, y muchas veces el mismo enemigo crea esos vacíos, porque tienen el cariño de sus padres, tienen el amor, el consejo, pero no se toma en cuenta. Hoy nos damos y tenemos esa perfecta cabalidad por medio de la palabra, de que esta situación el diablo la emplea para desbaratar los hogares. Eso es Totalmente. precisamente lo que nos sucedió a nosotros. De que esta situación el diablo la emplea para desbaratar los hogares. Entonces sucedió todo, el hecho de terminar con la familia. Mis padres así lo decidieron, se separaron, se divorciaron. Nosotros como hijos somos 4 y cada quien tomó su rumbo. ¿Y en qué momento Francisco encuentra la luz? Bueno, estábamos trabajando, estábamos ya después de haber pasado por muchos trabajos, había una desestabilidad completa en mi vida, una desestabilidad emocional, una desestabilidad económica, laboral, completamente. O sea, una persona, siento que no tiene a Cristo en su corazón, no puede estar estable. Aún puede tener estabilidad en algunos puntos de su vida, pero la estabilidad no es solamente la económica, laboral, la emocional. Tiene que estar Cristo para que pudiera haber, para que se pueda tener esa estabilidad en todos los sentidos, para que todos esos huecos, esos vacíos puedan ser rellenados. No entendía yo esto. Claro. Hasta que conocí a una persona en uno de los tantos trabajos por los cuales yo ya había pasado. Yo ya había pasado por muchísimos trabajos. Mi mamá se acercó a mí y me dijo, es que tú no encuentras trabajo porque aparte de que bebes, no estás preparado. Entonces retomamos nuevamente los estudios. Wow. ¿No? O El sea, rechazo, marginado. Sí, por supuesto. No vas a poder, no eres nadie. Así es. No eres nadie, no eres nada y tristemente esa es la idea que tienen las personas hoy en día, o una de las tantas ideas que tienen, de que si tú tienes
una posición económica, eres alguien. Si tú tienes estudio, eres alguien. Pero yo entiendo que Dios sin nosotros es Dios, pero nosotros sin Dios no somos nadie. No somos nada. No somos nada. Lo entiendo ahora como pastor, como cristiano, pero antes no podíamos ver eso, o yo no podía ver eso. Hay una postura que es muy importante, Pastor Francisco. Nosotros no escogimos los padres, Así es. los escogió nuestro Creador. Bueno, Nosotros no éramos hijos de Dios, éramos creación. creación de Dios. Y en el momento que venimos a su presencia, una de las cosas que es muy importante, que nosotros tenemos que perdonar la ignorancia de nuestros padres. Por supuesto. Porque la ignorancia de ellos va a marcar nuestra vida, para bien o para mal. Y usted fue víctima de un hogar disfuncional, de padres que no tenían el conocimiento y por tanto no podían darle el amor verdadero. Se lo dieron de acuerdo a sus razonamientos, pero no es suficiente. Y pienso que la gran mayoría de las personas no entiende el porqué de su situación, el por qué tienen esa vida, como usted bien lo menciona, pastora, que en realidad uno vive y da el cariño, el amor, que cree que es bueno. Finalmente, un padre o una madre nunca va a buscar mal para su hijo. Sin embargo, hay muchas cosas que debieran estar en ese cariño, en ese amor que se está dando. Nosotros como seres humanos no alcanzamos a distinguir eso. Y yo como persona, como hombre, como joven, no alcanzaba a ver eso. Simple y sencillamente se me había enseñado que como ser una persona del sexo masculino tendría yo más oportunidades en la vida. Sin embargo, no era así. Era todo lo contrario. No encontraba trabajo. Y si encontraba algún trabajo y me ponía a trabajar, era rechazado. No tenía una estabilidad. Sí. Perdí ese trabajo. Sufría la pérdida de ese trabajo. Hasta que empezó a llegar esa luz a mi vida por medio de una persona que me habló de la palabra de Dios. Yo no entendía mucho de eso. De hecho, tenía ese pensamiento de que Dios pues es una imagen, una figura, un objeto, algo que muy lejos, muy lejano a mí, que solamente por medio de alguna persona, si voy y le platico a esa persona lo malo que he sido, lo malo que he hecho, esa persona pudiera quizás acercarme a Dios. Yo no entendía de que Dios estaba cerca de nosotros, con solo clamar, con solo orar, con solo pedirle su ayuda. Yo no entendía mucho de eso. De hecho, no entendía nada de eso. Simple y sencillamente vivía esa vida a como me habían enseñado, ¿no? Y un hombre perturbado por el alcoholismo. Así es. Tristemente eso era. Entonces mi madre me decía que las oportunidades no las tenía porque no estaba completamente preparado. Al mismo tiempo que por el vicio del alcohol, pero eso era secundario. Cuando es algo que va de la mano, ¿no? Que es Satanás obrando en la vida de las personas. Totalmente. Es Satanás trabajando y llevando a cabo sus planes maquiavélicos para destruir los hogares, para destruir a las personas, porque ese es su trabajo. Alguien me empezó a hablar, me empezó a dar ideas, los cuales yo encontraba muy distorsionadas de la enseñanza que yo tenía. Dios, Jesús, Jehová, Yahvé, términos algo así como en chino, ¿no, pastora? Sí, no son comunes y sin darnos cuenta lo rechazamos. Yo rechazaba el nombre de Jehová. Aunque no crecí en la iglesia tradicionalista, aunque yo no tuve una religión de niña, yo rechazaba esos nombres porque decía, esos son para los aleluyas, para los religiosos. Por supuesto. Sin entender que era el nombre de mi Creador. Así es. Y hoy de mi Padre. Gloria a Dios. Ahora, sin darme cuenta, yo rechazaba todo eso. Así es.
Claro. Sin darse cuenta uno mismo rechaza lo que es bueno para su vida, lo que es de su salvación, lo que necesita completamente. Hoy lo ilustro cada vez que predico con el ejemplo de alguien que compra cualquier aparato, cualquier cosa que uno compre, un reloj, un celular, una televisión, cualquier cosa, trae un manual, trae un instructivo y siempre dice, antes de operarse, antes de encenderse, antes de ponerse en funcionamiento, léase. Yo entiendo bien hoy en día que el instructivo, el manual de nuestra vida, la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras que Dios nos ha dejado Amén. Para que nosotros podamos vivir ordenadamente. El instructivo, el manual de nuestra vida, las sagradas escrituras. Yo me encontraba haciendo lo que hoy en día hace mucha gente. Todo lo que me decían de la palabra de Dios, yo lo desechaba. No hacía caso, no quería nada, no que ver con eso. Para mí eso es religiosidad, era religión, era volverme aleluya, era quitarme de todo lo que yo consideraba bueno, aún la bebida, aún viendo el mal que ocasionaba, que traía a mi vida. Yo lo consideraba bueno y desechaba ese manual. Como se hace hoy en día con todos esos aparatos que se compran, yo creo que muy pocas personas leen ese manual, ese instructivo completamente. Lo primero que hacen es, esto, ya sé manejarlo, ya sé cómo operarlo, ya tengo conocimiento, y hacen a un lado el manual. Lo mismo pasa hoy en día con la palabra de Dios. Se hace a un lado y la gente quiere vivir como le enseñaron, bajo las tradiciones, bajo las ideas. Entonces no está viviendo su vida. Yo no vivía mi vida como pensaba. Claro. Estaba viviendo la vida de otra persona, porque eran las ideas que otra persona me había inculcado. Y a pesar de esa oscuridad, de esas tinieblas, de ese fango, ¿en qué momento tiene usted un encuentro, hermano, con Cristo? Bueno, yo vengo a conocer a Cristo a través de una mujer, la que ahora es mi esposa, ¿sí? Una mujer que pues yo consideraba como un marciano. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y yo creo que ese es el pensamiento de muchas personas hoy en día cuando ven a una mujer cristiana, claro, a una mujer evangélica. Mucha gente las ve muy diferentes, las juzga diferentes, porque no les gusta a estas personas lo mismo que a la gente que anda en el mundo. No sí, le rechazábamos la luz. Así es, sí, tristemente. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en sus hijos. Y ella era una hija de Dios que la luz estaba manifestando en su vida. Ahora entiendo ese concepto de que como luz y yo siendo tinieblas, pues... Sí, porque éramos tinieblas. Sí, por supuesto. Yo era tiniebla, o sea, oscuridad en mi vida, pecado. Entonces, al verla a ella, yo la consideraba diferente y había algo que al mismo tiempo que consideraba diferente y hasta cierto punto me chocaba, no la veía yo bien, pero al mismo tiempo me daba cuenta que tenía razón. Qué contradictorio, cosas. ¿Verdad? Sí, por supuesto. No quiero escucharla, pero tiene razón. Pero tiene razón. Entonces, a través de ella, la palabra de Dios empezó a llegar a mi vida. Empezó a llegar a mi vida. Y el amor. El amor de Dios y el amor de ella. Pues yo siento que... Qué especial, ¿no? Estoy convencido de que Dios la puso para que pudiera hacer la obra en mí. Muchas veces no entendemos el significado correcto del amor. Yo a ella le hice sufrir mucho, porque aún ella dándome amor, yo no podía corresponder de la misma manera. Porque una persona no te puede dar lo que no tiene. Lo que esa persona tiene en su corazón,
es lo que te va a dar. Ella tenía amor porque había aceptado a Cristo en su corazón. Y ella podía mirarme con amor, comprenderme, entenderme, soportarme, todo lo que le hacía. Pero yo no le podía dar amor. Yo continuaba en el vicio del alcohol. Pero ahora me doy cuenta y todo eso que viví me ha servido para que las personas que están próximas a casarse o aún los jóvenes que se están enamorando, hay algo que les pregunto, que alguien mencionó por ahí, y les digo, ¿por qué te quieres casar? Y la muchacha contesta, para ser feliz. Y le pregunto al joven, ¿y tú, hermanito, por qué te quieres casar? Y me contesta lo mismo, para ser feliz. Entonces, ¿están mal? ¿Por qué? Porque si tú no eres feliz y ella no es feliz, entonces si sumamos un infeliz con otro infeliz, da como resultado 2 infelices. Entonces, si tú te casas para ser feliz, es que eres infeliz. ¿Cómo te quieres casar? Entonces, yo siento que es el consejo, ¿no? Yo siento que sí, como usted atinadamente y acertadamente dice, yo me hice cristiano solamente para conseguir que esta mujer se casara conmigo. Mis respetos para su amada esposa. ¿Y en qué momento, ya dentro del matrimonio, usted tiene un verdadero encuentro con Cristo, pastor? Bueno, yo sentí que mi llamado fue cuando tuvimos a nuestro primer hijo con mi esposa. Tuvimos a nuestro primer hijo y pues yo seguía en lo mío, ¿no? O sea, vamos al templo y de allí al mundo. O sea, con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas del mundo. Cuando la Biblia dice que no se puede servir a 2 señores, porque se va a quedar mal con uno, se va a amar más a otro, en fin. El caso es que ese llamado directo hacia mi persona fue cuando con mi primer hijo, Joshua, todo iba bien, pero yo seguía en lo mío, como les he mencionado, pero él se enfermó gravemente. Él se enfermó gravemente. Visitamos a muchos doctores, quizás de los más prestigiados aquí en la ciudad de Cancún. ¿Qué enfermedad tenía su hijo? Pues es que ese era el problema, no sabían cuál era la enfermedad. ¿Pero cuáles eran las manifestaciones? Los síntomas era que su aparato digestivo no funcionaba, dejó de funcionar. Wow. Si a él le daban una gelatina, la gelatina tal y cual se la daban, así la pasaba. Entonces fue algo tremendamente fuerte porque visitamos a varios doctores, a varios médicos muy reconocidos. Recuerdo que el refrigerador y algunas parte de la alacena ya se había llenado de medicamentos. Tenía medicamentos de todos tipos y algunos hablaban de operación, algunos decían no tiene caso. Esto fue varios meses y el golpe quizás más fuerte fue cuando uno me dijo, mire, no siga usted gastando más dinero. Su hijo va a morir. De plano me dijo eso. Llévelo a su casa y prepárese usted. Anémicamente, psicológicamente. Pero no siga usted gastando más dinero. Así de plano me dijo. Mi primer hijo. Definitivamente usted, Pastor Francisco, estaba tocando un fondo. Le damos la gloria y la honra al Señor por esta parte de su testimonio y confiamos que el poder de Dios es más glorioso y perfecto que las pruebas. Estoy convencido de eso. Muchísimas gracias. Amada audiencia, reciban un abrazo fraternal y las bendiciones del cielo. Nos vemos en nuestro próximo programa, la segunda parte del Pastor Francisco, un testimonio de vida. Bendiciones.